Descubiertos. 7 encuentros escalofriantes y siniestros. Usando randonáutica. Revelaciones prohibidas. La oscuridad de la noche siempre traía consigo un aire de inquietud en el barrio de Raúl. Las sombras parecían cobrar vida, susurros flotando entre las calles empedradas. Era un hombre de 35 años, padre de 2 pequeños. Su preocupación constante era la seguridad de su familia, arrastrada por la pobreza y el miedo que impregnaban su entorno. Esa noche, impulsado por la curiosidad y un deseo desesperado de escapar, decidió intentar algo diferente. Randonáutica. La aplicación prometía llevarlo a lugares inusuales. Quizás, pensó, podría haber un respiro entre la rutina y la angustia. Abrió la app con manos temblorosas, la pantalla iluminando su rostro. La idea de la aventura le provocó un cosquilleo. Pulsó «Generar» y se dejó llevar por la brújula virtual. En un instante, se encontró frente a un parque olvidado, un sitio que alguna vez fue un refugio familiar. Miró a su alrededor, y la brisa helada le erizó la piel. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de ramas muertas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que había figuras entre los árboles, sombras que parecían moverse con sigilo. Su corazón latía con fuerza, recordándole que no era bienvenido en esas sombras. «Vamos, Raúl, no te dejes llevar por la locura», se decía a sí mismo, mientras intentaba ignorar el sentimiento de pánico que lo envolvía. Pero cada paso que daba, las figuras parecían acercarse. Un murmullo, apenas audible, lo envolvió. Monstruos de la noche, espectros de su propia imaginación. No podía quedarse para averiguarlo. Se dio la vuelta y corrió hacia su hogar, deseando que sus hijos estuvieran a salvo tras la puerta. Al llegar, la escena que encontró hizo que se le paralizara el corazón. La puerta estaba entreabierta. El miedo le invadió, una ola de calor y frío al mismo tiempo. «No, no, por favor». Sus pasos se hicieron más lentos, su mente estallando en pensamientos oscuros. Al entrar, notó que algo estaba mal. Juguetes esparcidos por el suelo. Un silencio ominoso que resonaba en sus oídos. A medida que inspeccionaba, la paranoia lo consumía. Un vecino había mencionado un grupo sospechoso que se movía por el barrio, pero nunca había imaginado que sus propios colegas en el trabajo pudieran estar involucrados en algo tan aterrador. Una red de secuestros había empezado a hacer eco entre los murmullos de la comunidad, una soga invisible apretando cada vez más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. ¿En serio? Hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La voz de su compañero resonaba en su cabeza, hablando de rituales en la oscuridad, de un lugar donde los desaparecidos se reconectaban con lo sobrenatural. Raúl no podía ignorarlo más. Las figuras en el parque, los secretos oscuros de sus amigos, todo cobraba sentido. Enfrentándose a la desconfianza que lo ataba, supo que debía proteger a su familia a toda costa. La noche estaba lejos de terminar, y mientras los ecos de pasos siniestros resonaban en su mente, una pregunta asolaba su alma en llamas. ¿Quién podía confiar en la oscuridad? La respuesta a esa pregunta lo llevaría al abismo de su peor pesadilla, revelando que el verdadero horror siempre estuvo más cerca de lo que imaginó. Raúl sentía que el aire se volvía más denso.
aplastante. A pesar de que sus manos temblaban, se obligó a caminar hacia el salón, donde los juguetes y la risa de sus hijos solían llenar el espacio, pero el ambiente estaba sepulcral. Un frío antinatural lo envolvía, y cada crujido del piso parecía un eco de su tembloroso corazón. La luz titilante de una lámpara parpadeaba en la esquina, proyectando sombras inquietantes que danzaban por las paredes. Se acercó despacio, sus ojos recorriendo cada rincón. «Por favor, que estén bien», murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Una imagen fugaz de su hijo menor, Mateo, corriendo hacia él con una sonrisa. Atravesó su mente. La idea de que todo pudiera haber cambiado en un instante lo llenaba de desesperación. De pronto, un sonido proveniente de la cocina lo sacó de su ensueño. Era un golpe seco, seguido de un murmullo casi imperceptible. Se quedó congelado, sintiendo cómo la adrenalina llenaba cada fibra de su ser. Era el momento de actuar. Sin pensarlo dos veces, se deslizó hacia la cocina, cada paso más sigiloso que el anterior. La realidad se tornaba más distorsionada a medida que avanzaba, como si estuviera caminando por un sueño, que inevitablemente se convertía en pesadilla. Al llegar al umbral, su corazón casi se detiene. En la penumbra, vislumbró una figura. Escuchó un susurro. Era la voz de su esposa, Clara. «Raúl, ayúdame». Las palabras heladas atravesaron su piel. Casi no podía moverse. La escena ante él era aterradora. Clara estaba de pie, pero su mirada estaba vacía. La habitación que normalmente sería hogar, ahora parecía un altar de lo extraño. Las paredes estaban cubiertas de dibujos grotescos, visiones tétricas de personas desaparecidas, y en el centro, un círculo dibujado en el suelo, con lo que parecía ser ceniza. Sin darse cuenta, retrocedió un paso, sintiendo cómo un sudor frío le cubría la frente. «Es un ritual. ¿Lo has hecho tú?», preguntó. Su voz entrecortada. Clara no respondió. Sus ojos se movían sin foco, como si tuviera vida propia. Entonces, una risa sutil, casi infantil, emergió de los rincones oscuros de la casa. La risa no era de sus hijos. No era humana. No todos los que desaparecieron están perdidos. «Raúl». Los pelos de la nuca se le erizaron. Corrió hacia Clara y la tomó del brazo. «Despertar. Despierta, por favor». La sacudió con desesperación, sintiendo cómo la figura se desvanecía en espirales de oscuridad. Una imagen brumosa de sombras serpenteantes giraba alrededor de ellos. Raúl, aterrorizado, recordó aquellos rumores sobre el grupo que manipulaba a las personas, un culto que usaba randonáutica para atraer a las almas perdidas. «No estoy sola», murmuró Clara, sus ojos parpadeando levemente. «Están aquí. ¿Quieren más?». En ese instante, Raúl se dio cuenta de que las sombras que había visto en el parque no eran solo imaginaciones de su mente aterrorizada, eran parte de algo más grande y más oscuro. Con la mente acelerada, se dio cuenta de que debía hacer algo. No podía permitir que esas sombras atraparan a su familia. Desesperadamente buscó su teléfono, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. Si solo pudiese regresar al parque, si pudiera entender lo que había desatado. De repente, un grito resonó a lo lejos, apenas un susurro, pero suficientemente claro para que su corazón se detuviera. Era Mateo. «Papá». El terror invadió su pecho, y sin pensarlo, tomó la mano de Clara y salió corriendo hacia el sonido. «Voy por ti, hijo. Estoy aquí». En su mente no había más espacio que el deseo de salvar a su familia. Podría llegar a tiempo. ¿Qué lo esperaba en la oscuridad?
Cuando cruzaron la puerta, un nuevo terror se hacía palpable. Las sombras los estaban siguiendo, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. La noche apenas comenzaba, y la pregunta que retumbaba en su mente se hacía más fuerte. ¿Lograría rescatar a sus hijos de las garras de una fuerza desconocida? El sendero que lo llevaría al encuentro con lo inefable apenas comenzaba. En el fondo de su alma, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, como si las sombras estuvieran tejidas con hilos de sus peores pesadillas. Raúl apretó la mano de Clara con fuerza, sintiendo su pulso tembloroso. El grito de Mateo resonaba en su mente, dibujando una ruta de desespero que lo arrastraba hacia lo desconocido. Todo lo que había sido familiar ahora era un laberinto de terrores. Se adentraron en el pasillo, y las paredes parecían encerrar ecos de risas muertas. Cada paso que daban era una mezcla de ansia y miedo. «Rápido, Clara. Él nos necesita», afirmó Raúl, tratando de infundir valor en su voz. Pero lo que antes había sido una fuente de consuelo se transformaba en un recordatorio escalofriante. ¿Por qué Clara estaba tan distante, tan fuera de sí? A medida que avanzaban, la risa distante y siniestra crecía en intensidad, como si el aire mismo estuviera vibrando con fuerzas malignas. Raúl se detuvo un instante, intentando ubicar la fuente del grito, y a su alrededor, las sombras parecían agitarse, alienadas y ansiosas. «¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está tan oscuro aquí?», murmuró Clara, su voz desgarrada y apenas reconocible. Raúl se dio la vuelta, encontrando en sus ojos una mezcla de confusión y terror. «Debemos seguir», insistió, y en ese instante un susurro gélido se deslizó a través del aire. «No los dejes ir, Raúl. Ellos son parte de nosotros ahora». La voz era un eco distorsionado, como si múltiples entidades habitaran el mismo cuerpo. Clara comenzó a retroceder, y Raúl, presintiendo que la estaba perdiendo, la sostuvo con más fuerza. Un nuevo grito penetró el aire. Esta vez era más fuerte, más urgente. «¡Mateo!», gritó, dejando caer la máscara de valentía. No había tiempo para ser precavido. Las sombras que lo rodeaban estaban tomando forma, como si fueran serpientes deslizándose por el suelo, buscando su oportunidad. «Raúl, no debiste venir. Nos atraparán a todos». La voz de Clara se volvió una mezcla de temor y resignación. Él sintió un tirón en su corazón, un dolor que le decía que estaba a punto de perderla. Pero el grito de Mateo rompió el hechizo. No podía rendirse. Con determinación ciega, arrastró a Clara hacia la salida, empujando contra lo macabro que les separaba. La casa parecía querer tragarlos, las paredes cerrándose, las luces parpadeando y desvaneciéndose en la penumbra. «¡No, no, no, no!», gritó, corriendo hacia el sonido creciente de su hijo. Cada habitación a la que entraban estaba llena de recuerdos distorsionados, imágenes de felicidad mezcladas con horrores, sillas vacías que parecían verlos, fotografías en las paredes cuyos rostros miraban con condena. Sentía cómo el poder de la oscuridad crecía con cada paso, una fuerza que deseaba devorarlos. Finalmente llegaron al salón. Allí, en el centro, Mateo estaba de pie, rodeado por una niebla oscura que lo envolvía. Sus ojos, que siempre resplandecían de inocencia, estaban opacos. «¡Papá!», replicó la voz del niño, pero no era la voz de su hijo. Era un eco distorsionado que los atravesó. Raúl sintió que el pánico lo invadía. «Voy por ti, hijo. Aférrate a mí», gritó, y se lanzó hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra colosal emergió del suelo, gesticulando con brazos largos y afilados. Clara dio un paso atrás, gritando: «¡Raúl,
No. Fue un momento fatídico. La sombra se abalanzó, y mientras Raúl se precipitaba hacia adelante, la última cosa que escuchó fue la risa malvada que brotaba desde lo más profundo de la negrura. El mundo pareció detenerse. Y entonces, con un destello cegador, todo se volvió oscuro, ahí donde estaba su hijo. La risa se hizo un eco distante, y la oscuridad absorbió su grito. Ahora, Raúl no solo debía enfrentarse a las sombras que acechaban, sino también a la verdad que había permanecido oculta. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su familia? Las respuestas estaban en manos de lo desconocido, y el reloj empezaba a correr. La niebla espesa se disipó lentamente, revelando un salón desolado. El aire hedía a madera podrida y a algo más profundo, una esencia que despertaba instintos primitivos de huida. Raúl, con las manos empapadas de sudor y su corazón latiendo con fuerza, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Mateo? El eco de su risa había desaparecido, reemplazado por un silencio sobrecogedor. ¡Mateo!, gritó, su voz resonando entre las sombras que danzaban en las esquinas de la habitación. Clara permanecía atrás, paralizada, con los ojos entrecerrados y la piel pálida como el papel. Raúl supo, en ese instante, que no podía perderla también. «Clara, tenemos que irnos», la instó, moviéndose hacia ella, pero Clara seguía mirando un punto fijo. Sus labios murmuraban palabras inaudibles, como si intentara descifrar un idioma olvidado. «Él no está aquí», murmuró, una sombra de esperanza extinguiéndose en su voz. «Nos han atrapado». Una risa lejana, burlona, resonó desde las profundidades de la casa. Era la misma risa que había escuchado antes, y Raúl sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No, no puede ser», exclamó, presionando su cabeza en un intento de ahogar los ecos que reverberaban en su mente. Caminó hacia Clara y con un tirón la sacó de su trance. «Tienes que enfocarte. Si no nos movemos, estamos perdidos. Mateo nos necesita». Un trueno ensordecedor retumbó, aunque el cielo estaba despejado. La realidad parecía distorsionarse a su alrededor, como un espejismo maléfico. Raúl arrastró a Clara hacia la puerta, su mano temblorosa aferrándose a la suya, pero antes de alcanzar la salida, la luz del farol que iluminaba el pasillo parpadeó violentamente y se apagó. La oscuridad se volvió palpable, suave y fría como un manto, y las sombras comenzaron a rodearlos. Fue entonces cuando escuchó el llanto de Mateo, desgarrador y lleno de desesperación, un llanto que parecía venir de todas partes, y a la vez de ningún lado. Los latidos de su corazón se hicieron eco de la angustia del niño. «Mateo, voy a buscarte», gritó, pero el sonido se absorbió en el abismo. Clara perdió su agarre, y un nuevo grito de terror se coló en el aire, uno que no pertenecía a su hijo. Era como el chillido de una criatura en agonía, una mezcla de dolor y rabia que los atravesaba. De repente, vislumbró una figura al fondo del pasillo. Era Mateo, o al menos, alguien que se parecía a él. «Papá». La voz era suave, casi un susurro. Raúl no podía contenerse. «Voy contigo, hijo», y corrió hacia él. Cuando se acercó, la imagen de Mateo comenzó a distorsionarse, como un reflejo en el agua. Los ojos del niño se tornaron en huecos vacíos, y su sonrisa se desvaneció en una mueca grotesca. «No lo dejes ir, papá», resonó la voz, tomando un tono malévolo, que hizo que el alma de Raúl se congelara. Retrocedió, comprendiendo que estaba atrapado en una ilusión. La sombra se mostró detrás de Mateo, una presencia oscura que se alimentaba de su miedo. ¿Qué eres?», murmuró, sintiendo cómo la negrura se apoderaba de su pecho. «Soy lo que deseas salvar».
y lo que temes perder, dijo la sombra, con una voz que iba mucho más allá de lo humano. Clara, aterrorizada, dio un paso atrás, y el brillo de sus ojos se apagó. «No lo hagas», fue lo último que alcanzó a susurrar. Repentinamente, el salón se desmoronó, como si todo estuviera colapsando sobre ellos. Con un desafío fatal en sus ojos, Raúl tomó la mano de Clara una vez más. «No, no debemos separarnos». Y mientras la realidad se deslizaba hacia nuevas profundidades, el suelo se abrió en una grieta, devorando todo lo que conocían. La sombra se abalanzó sobre ellos, una risa diabólica retumbando, mientras desaparecían, como un último eco de su propio pánico. En el vacío, sintió que el tiempo se detenía. La eternidad los miraba desde su oscuro abismo. Podía sentir que había un costo terrible por intentar salvar a su familia. De repente, un susurro emergió del aire helado. «¿Estás listo para descubrir la verdad, Raúl?» La oscuridad los engulló, y el reloj seguía corriendo. Raúl despertó de un sopor helado, sintiendo el roce del frío suelo contra su rostro. La oscuridad lo envolvía, pero un tenue brillo, como de una lámpara lejana, titilaba al fondo. Se levantó, tambaleándose, intentando recordar cada fragmento antes de caer en ese abismo. «Clara, Mateo, la sombra». «¡Clara!», gritó. Su voz resonó, pero solo recibió el eco de su desesperación. La habitación parecía extenderse interminablemente, con paredes cubiertas de moho y un aire que emanaba un hedor podrido, como si la muerte se hubiera sentado allí. Caminó, con pasos titubeantes, en dirección al resplandor. Mientras avanzaba, sintió que algo lo observaba. Un escalofrío le recorrió la espalda. Raúl giró sobre sí mismo, pero solo encontró sombras danzantes en la penumbra. Al llegar al brillo, se encontró frente a un espejo desgastado. Su reflejo era apenas reconocible. Ojos cansados, piel pálida y marcos oscuros, como si la desesperación hubiera marcado su rostro. Pero no estaba solo en el espejo. Detrás de él, una figura se asomaba, medio oculta por la oscuridad. «Mateo, ¿eres tú?», murmuró, y antes de que pudiera girarse, un frío indescriptible lo invadió. La imagen en el espejo empezó a distorsionarse, revelando martilleos de caos y sombras que se arrastraban detrás de él. «No te gires». Raúl sintió un impulso de girarse, pero contuvo el aliento. Desde completo silencio empezó a escuchar susurros. Eran múltiples voces, todas llamándolo, cada una con un tono desgarrante. «Papá, ayúdame, no lo dejes ir». Eran ecos de su hijo mezclados con otros, muchos otros, susurrando como si un coro siniestro se uniera para consumirlo. La luz del espejo se volvió oscura, y la figura detrás de él se acercó, deslizándose lentamente. Era alta, con largas extremidades y una sonrisa torcida. Las facciones se parecían a las de su hijo, pero algo en la mirada estaba completamente ausente. «Papá», la figura habló, y al hacerlo, miles de ecos pasaron a ser un solo grito. Raúl sintió un tirón en su corazón. La angustia lo oprimía con fuerza. Sin embargo, mantener la mirada en el espejo le mostró un camino que no podía ignorar. «No, no puede ser él», dijo, desesperado, mientras se acercaba lentamente al reflejo. Incapaz de resistir la atracción, el aire se volvió espeso, cargado de una desesperación insoportable. «¡Mateo!», gritó, impulsado por un instinto primitivo que lo empujaba a renunciar a todo por su hijo. Pero cuando finalmente se giró, la figura ya no estaba en el espejo. Se había transformado en pura niebla, comenzando a envolverlo. La imagen de Clara apareció entonces entre la bruma. Su rostro, distorsionado por la angustia, luchaba contra las sombras que intentaban devorarla. «Raúl, ayuda»,
Su voz sonaba cada vez más lejana, como si el vacío la absorbiera. Raúl sintió que el dolor atravesaba su pecho. Debía elegir. «Voy a salvarte», prometió. Luego se giró de nuevo hacia el espejo. Encontró su reflejo, y en lugar de su rostro, se vio sumido en el caos. Con el reflejo de Clara, siendo consumida por la oscuridad, la risa burlona del ser sombrío llenó la habitación, resonando en el aire hasta caer en un profundo silencio. «¿Por qué elegir uno cuando puedes perderlos a ambos?», dijo, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando tentáculos que se alargaban hacia él, atrapándolo. La desesperación se tornó en pánico. «¡No!», gritó, y mientras las sombras lo envolvían, una idea se escurrió de su mente. «Si descubro la verdad, tal vez pueda romperlo». «¡Oraciones!». En medio del caos, comenzó a murmurar palabras que su madre le había enseñado hace años. Esos versos, que resonaban con el poder del amor. Al recitar, las sombras retrocedieron, mientras la bruma comenzó a disiparse, pero la risa se tornó ira. «No puedes escapar de mí, Raúl. Este es solo el comienzo». Y justo cuando sintió que la luz comenzaba a romper la oscuridad, un grito aterrador surgió a sus espaldas. Cuando se giró, vio a Clara, pero ya no era ella. La sombra ocupaba su lugar, sus ojos vacíos, iluminados solo por el odio. «Tu verdad te condenará». Raúl se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando, y cada palabra de oración era un esfuerzo desesperado por salvar a su familia. Pero qué verdad debía enfrentar para romper la maldición. Cada susurro que lo rodeaba le decía que había un secreto oculto, algo que los había traído aquí. El eco de la risa se desvaneció, pero el costo era alto. ¿Podría realmente enfrentar lo que había desatado? Y mientras el silencio se cernía nuevamente, Raúl supo que la pesadilla apenas comenzaba. Raúl sintió que el aire se helaba a su alrededor y que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Clara, en su forma distorsionada, lo miraba fijamente, como si desde su interior clamara por él. La figura oscura sonreía, satisfacción estampada en su rostro sombrío. «No puedes salvarla», murmuró, su voz grave reverberando en el corazón de Raúl. El puñal de la duda se mantuvo afilado en su pecho. ¿Cuántas verdades ocultas habían llevado a su familia a esta pesadilla? Recordó fragmentos de su vida, momentos olvidados, que ahora parecían tan relevantes como insidiosos. Las noches en las que Clara, sin explicaciones, había hablado de presagios, de sombras que acechaban su hogar. ¿Acaso sus advertencias eran percances de la mente o fragmentos de conocimiento prohibido? «¡No!», gritó, luchando contra la desesperación. Buscó dentro de sí mismo una respuesta, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, pero solo halló la risa burlona resonando a su alrededor. «Necesitas más que fe para salir de aquí, hombre corriente», susurró la sombra mientras se movía en círculos a su alrededor. «Tus oraciones no pueden salvarte, y tu verdad es un pozo seco». La figura de Clara se desvaneció, dejando a Raúl con un sabor amargo en la boca, mientras las sombras comenzaban a estrecharse alrededor de él, como serpientes buscando su presa. Cerró los ojos, sintiendo el frío lacerante filtrarse en sus huesos. Presionando su mente, la angustia lo invadía, y cada grito de sus seres queridos parecía llegar de un océano interminable de desesperación. De pronto, un recuerdo brillante irrumpe en su mente, el viejo diario de su madre, un libro de páginas amarillentas que había encontrado en el desván hacía años, donde se hablaba de rituales, de secretos que jamás debían ser pronunciados. Sin saber por qué, esas palabras guardaban el eco de un poder olvidado. «Debo encontrarlo»,
murmuró, comenzando a caminar en dirección opuesta a la figura sombría que lo acechaba. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando, sugiriendo dudas. No hay salida. No cumplirás tu misión. Tu hijo está perdido. Cada frase se sentía como un golpe, pero Raúl avanzaba, guiado por una fe encarnada en su determinación. Caminó con paso firme, llamando en voz baja a su madre, buscando su guía en aquel lugar desolado. Un destello de luz lo hizo detenerse. En una esquina de lo que parecía un antiguo armario, un destello dorado iluminaba un objeto olvidado. El diario. Se lanzó hacia él, y al abrir la cubierta, una bruma oscura emergió, envolviéndolo en un frío helado. Las palabras comenzaban a elevarse, como ecos buscando ser escuchados, susurros que se mezclaban con los rugidos de las sombras. «Recuerda», resonó una voz, familiar, y en ese instante comprendió que cada hoja contenía fragmentos de la verdad que había ignorado. Las historias de su madre sobre dimensiones paralelas, sobre cómo ciertos rituales podían invocar tanto los buenos espíritus como los malignos. Con cada página que pasaba, una certeza surgía. Su familia había sido arrastrada aquí por un anhelo oscuro que provenía de sus propios errores. Sintió que la sombra lo observaba, impaciente por devorar su luz. Alzó la mirada, su determinación agudizada. En esos instantes de iluminación, se dio cuenta de lo que realmente necesitaba hacer. No solo rescatar a Clara y a Mateo, sino confrontar su propia oscuridad, su culpa, y el peso de las decisiones que había evitado enfrentar. El amor es más poderoso que cualquier sombra, se dijo en voz baja, recitando el mantra que su madre siempre le había repetido. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El aire se tornó más denso, y de repente, la sonrisa torcida de la figura apareció en el espejo, más vívida y amenazante. ¿Crees que podrás romperlo, Raúl? El tiempo se acaba, y tu verdad está a punto de revelarse. El eco escalofriante lo retumbó en el pecho. Raúl sabía que cada segundo contaba. La lucha entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba, y el sacrificio que había de hacerse sería más grande de lo que jamás imaginó. Y mientras la risa siniestra se mezclaba con el aire pesado, comprendió que debía seguir adelante, hacia lo desconocido, enfrentando lo que solo él podía conjurar. ¿Qué misterios desataría el verdadero poder de su amor? Podría enfrentar su propia sombra para redimir a su familia antes de que el tiempo se agotara por completo. Raúl sintió un vuelco en el estómago. El diario estaba frío, casi helado, como si llevara el aliento de las sombras. Las páginas temblaban, desesperadas por ser liberadas. La figura oscura continuaba acechando, cada vez más cerca. Raúl, asustado pero decidido, pasó rápidamente las hojas, buscando algo. Al principio, solo había relatos oscuros de criaturas y sacrificios, pero en la esquina de una página encontró un símbolo, un duelo de luz y oscuridad, un glifo que parecía pulsar con energía. Sin pensarlo, copió el símbolo en el suelo con su dedo, mientras murmuraba las palabras que recordaba de su madre, antiguas, poderosas, pero llenas de advertencias. Cada sílaba resonaba en el aire, creando una vibración que parecía desafiar a las sombras. Sin embargo, la figura oscura no se detuvo. Reaccionó a la invocación con una risa perturbadora, llena de desdén. «No sabes lo que hace su mano», se burló. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando un torbellino a su alrededor. «¿Qué más puedo perder?», gritó Raúl, el miedo empujando cada palabra. Con cada frase, el símbolo en el suelo brillaba, como si le respondiera. Las letras de su madre parecían cobrar vida, presentándose imponentes ante él. En su mente, imágenes de su hijo y su esposa
cercanas a la desesperación, lo alentaron. Las sombras se arremolinaban. Pero Raúl se sintió conectado a algo más grande. Las historias que había leído se entrelazaron en su mente. El amor, el sacrificio y, sobre todo, la fuerza para enfrentarse a lo innombrable. Las palabras de su madre sonaban en su cabeza, recordándole que el amor podía cambiarlo todo. Con un grito de desafío que habría resonado en cualquier corazón, lleno de desesperación, alzó su voz. No, esto termina aquí. El símbolo brilló con fuerza, y de pronto, un calor empezó a abrirse paso en la oscura bruma. Las sombras chillaron. Su forma era un remolino de ansiedad, abriéndose ante la luz del símbolo. De repente, una figura conocida apareció, una mezcla entre Clara y la sombra. «¡Raúl! ¡Ayúdame!». Su voz era un eco desgarrador. Las lágrimas recorrieron su rostro, reflejando la lucha que estaba viviendo. Raúl extendió la mano, sintiendo que su corazón latía más rápido. La conexión era palpable, una corriente de amor que emergía desde su interior. «¡Clara!», gritó, sintiendo que la luz del símbolo lo invadía, pero la figura oscura interrumpió, apareciendo entre ellos. «¿Todavía crees que puedes salvarla? No sabes el precio que eso conlleva». La voz resonaba a su alrededor, un eco insidioso llenando el aire de duda. Raúl sintió que la desesperación comenzaba a invadirlo nuevamente. «No, esto no es solo mi lucha», se dijo. «Esto es por mi familia». Sin dudarlo, miró a Clara, sus ojos llenos de una determinación renovada. «Te traeré de vuelta. No puedo permitir que esto continúe». Pronunciando en voz baja las palabras que resonaban de su madre, las sombras comenzaron a reabsorberse, chocando entre sí, mientras la figura oscura intentaba aferrarse a ella. El símbolo brilló intensamente, alimentado por sus emociones, creando un halo alrededor de ellos. Clamorosos gritos salieron de las sombras, desvaneciéndose poco a poco. Mientras Clara se acercaba, la luz comenzó a fundirse con la oscuridad, creando una brecha entre ellos. «¡Raúl! ¡Ten cuidado!», gritaron las dos figuras. Clara cada vez más débil, atrapada en un conflicto invisible. Desesperado, Raúl recordó la advertencia de su madre. Había algo más en el diario, otras páginas, otras verdades que no había comprendido, pero el tiempo se estaba agotando, y si no actuaba pronto, perdería a Clara y a Mateo para siempre. Entonces, escuchó un susurro aún más profundo que las sombras. «¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo?». La pregunta, en lugar de detenerlo, alimentó su resolución. Raúl se preguntaba si su amor podía deshacer lo que había comenzado, si realmente podía resistir la fuerza oscura que se cernía sobre su alma. Y así, en medio del caos, se adentró en la oscuridad, decidido a encontrar no solo a su esposa, sino también a la verdad que había permanecido oculta en el fondo del diario. ¿Qué descubrimientos lo esperaban en esa penumbra? ¿Podría enfrentarse al sacrificio que demandaban para salvar a su familia? Raúl se adentró en la oscuridad. El frío lo envolvía como un manto pesado. El símbolo que había dibujado en el suelo centelleaba débilmente en medio de la penumbra, pero su luz parecía estar decayendo, como una vela consumiéndose. «No puedo rendirme», murmuró, apretando los dientes y tratando de mantener su enfoque. Clara lo necesitaba, y esos pensamientos sobre su familia eran un faro en la tormenta. Mientras avanzaba, el aire se tornaba denso y cargado. El eco de sus pasos, resonando en un vacío insondable. Las sombras danzaban, creando figuras distorsionadas, que susurraban nombres, recuerdos y promesas olvidadas. Raúl forzó su mente a ignorarlas, ignorando los ecos de risas y lamentos que trataban de atraparlo.
en su red de desesperación. Esto es solo un truco, se repitió, pero sus dudas seguían arañando su interior. Un chillido agudo surgió a su izquierda. Se giró de inmediato, el pánico amenazando con desbordarse. Una sombra se había deslizado fuera de la oscuridad, y los ojos de Raúl se ensancharon. Era un niño, la figura de un niño. Su rostro era pálido y sus labios temblaban, entreabiertos como si intentara hablar, pero nada salía de su boca. ¿Mateo? Raúl susurró, su corazón dando un vuelco, pero el niño desapareció en una nube de oscuridad. La incertidumbre lo devoró. «¡No te vayas! ¡Mateo! ¡Ven!», gritó, corriendo tras la figura que ya se había desvanecido en la negrura. Sin embargo, el niño no estaba. Solo quedaba el susurro de su propia voz, y la sensación de que no estaba solo. Una risa burlona se alzó de las sombras, vibrante y cruel. «Tus deseos son vanos, Raúl. ¿Qué quieres de mí?», aulló, su voz resonando en la oscura vasta. «Déjame en paz. Lo que quiero es simple», dijo la figura oscura, tomando forma nuevamente. Se acercó, sus rasgos deformados y cambiantes, un reflejo distorsionado de lo que Raúl temía. «Quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar por ella. ¿Estás dispuesto a perder a más de uno?». Raúl sintió que la sangre se le helaba. «No, no puedes hacerme esto», tartamudeó, recordando las risas, los juegos, la calidez de sus seres queridos, Clara y Mateo, su vida entera. «Te lo suplico, dímelo». Pero el ser oscuro sonrió, mostrando dientes afilados. «Siempre hay un precio, humano. Meras palabras no detendrán lo que has desatado. El amor es poderoso, pero también lo es el miedo». En ese instante, Raúl entendió. No era solo su familia lo que estaba en riesgo, también lo estaba su propia alma. Sacó rápidamente el diario, buscando entre sus páginas un resquicio de esperanza. La figura oscura se rió, envolviéndolo con su sombra. «Esperas que un libro te salve. Los secretos que contiene son más oscuros de lo que imaginas». Las letras danzaban ante sus ojos, pero en un destello se detuvieron. Una página en particular brillaba, un mensaje claro entre la confusión. «Lo que cae en la oscuridad debe ser reclamado con un sacrificio». Las palabras se sellaron en su mente. «Sacrificio. ¿Qué significa eso?». Su voz temblorosa se alzó. El momento se alargó, y sobre él cayó la pesada sombra de la verdad. Raúl entendió que para salvar a Clara, tendría que enfrentarse a lo que más amaba, a lo que estaba dispuesto a darlo todo. «Te ofrezco mi alma», gritó de nuevo, su voz resonando con desesperación. Las sombras rugieron, arremolinándose a su alrededor, bañándolo en oscuridad casi palpable, mientras el aire se enrarecía. Raúl supo que tendría que elegir entre la luz y la sombra, pero justo antes de que pudiera entender el alcance de su elección, un estruendo resonó a su alrededor. La oscuridad se agrietó, y un grito desgarrador emergió del fondo. «¡Raúl!», clamó la figura en medio del torbellino. Era Clara, pero no en la forma que había conocido. Algo había cambiado. «¡Clara!», gritó, un nuevo temor enfrentándolo. Había llegado a esta penumbra buscando luz, pero ahora se encontraba ante un horror inimaginable, algo que amenazaba no solo a su familia, sino a su propia humanidad. ¿Era realmente Clara lo que veía, o la oscuridad había comenzado a reclamarla? ¿Podría enfrentar la decisión que lo aguardaba? Al borde de su desesperación, el eco de la voz del ser oscuro resonaba serpenteante en sus pensamientos. El sacrificio siempre exige su precio. La sombra se cerraba, y con ella, la verdad oculta. Raúl respiró profundo, sintiendo el frío de las sombras como un estremecimiento en su piel.
La lucha apenas comenzaba, y cada paso que daba revelaría un nuevo secreto, un nuevo terror. Raúl sintió cómo el pulso de su corazón resonaba con fuerza. Cada latido era un recordatorio del peligro inminente que lo rodeaba. Clara, envuelta en sombras, no era la misma. Su piel se había tornado grisácea. Sus ojos vacíos reflejaban una eternidad de sufrimiento. No podía ser su amada, la mujer que había iluminado su vida. La desesperación lo estrangulaba, pero él sabía que no podía rendirse. «Clara, soy yo, Raúl», gritó, deseando que su voz atravesara la oscuridad, pero la figura solo sonrió, una mueca torcida. «Oh, Raúl, ¿de verdad crees que todavía hay algo de ella en mí? ¿Qué puedes hacer para salvarla cuando ni siquiera puedes salvarte a ti mismo?» La voz se deslizaba como un veneno en el aire, y por un momento, un horror indescriptible se instaló en su pecho. Raúl reculó, consciente de que el símbolo en el suelo empezaba a apagarse con la energía que le quedaba. Su mente era un caos, entre los recuerdos felices de Clara y Mateo, y la pesadilla que tenía frente a él. ¿Qué era lo que realmente había desatado? ¿Qué misterios se ocultaban en las páginas de ese diario? La risa burlona del ser tenebroso resonaba en el aire, como si el mismo ambiente se burlara de su impotencia. Admítelo, Raúl. Sabías que esto iba a pasar. Los sacrificios que has cometido necesitan más, muchísimos más. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, envolviendo su espíritu en una neblina espesa, robándole el aliento. «No voy a dejar que te lleve», gritó, sintiendo la rabia y el amor arder dentro de él. Estaba dispuesto a luchar, aunque no supiera cómo. Se aferró al diario, buscando respuestas, buscando pistas que pudieran ayudarlo a recuperar a Clara. Las páginas se abrieron en blanco en sus manos. «No, no. ¿Qué significa esto?» La desesperación lo consumía. Había tenido la oportunidad de resolver el misterio, pero ahora parecía que todo se desvanecía. La figura oscura se acercó. Su risa se apagó en un susurro. «Entonces, será más fácil para ti entender la verdad que enterraste al buscar respuestas». Raúl sintió un escalofrío que lo atraviesa, una inquietud profunda que corrió por su columna. Algo no estaba bien, algo sobre su propia historia, sobre sus decisiones, comenzaba a revelarse. «Recuerdas aquel día en el bosque, ¿verdad? La promesa inconclusa, las decisiones que tomaste sin pensar. El camino correcto siempre estuvo frente a ti, pero te negaste a verlo». La voz se volvió un eco profundo, como si cada palabra se repitiera en el lóbrego espacio. «Tu ambición de controlar lo incontrolable ha traído esto a ti. La oscuridad siempre encuentra su camino». Raúl sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué había hecho realmente? En su afán de obtener respuestas, quizás había deseado demasiado. El dolor surgió en sus recuerdos, cuando comprendió que la búsqueda por el poder había arrastrado a su familia hacia este abismo. «¿Qué tengo que hacer para liberarla?», preguntó, su voz ya un susurro tembloroso frente a la sombra. «¿Liberarla? Quizá deberías empezar a repensar tus prioridades. Tal vez deberías sacrificar algo más». Las palabras flotaban en el aire como un embrujo. Raúl vio a Clara hacerse más fuerte, pero no desde un lugar de amor. Su mirada se tornó feroz, imbuida de una rabia oscura. «Tu sacrificio, el verdadero sacrificio, debe ser algo que nunca imaginarías». Mientras la oscuridad pulsaba y giraba, su mente fue asaltada por imágenes de su vida, de sus elecciones. Entonces, escuchó el llanto de Mateo en sus pensamientos, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Estaba realmente dispuesto a perder a su hijo para salvar a Clara.
La opción se convirtió en un peso abrumador. Sin previo aviso, la figura oscura extendió su mano, y en un instante, una nueva voz resonó tras la de Clara. Tengo una oferta, Raúl. Una última opción que puedes considerar. Solo tienes que decidir cuánto amas realmente, el amor o la vida. El aire se volvió turbio, y cada rincón se llenó de risas burlonas. Raúl comprendió que la verdadera prueba había comenzado. Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que tenía que dejar ir. La sombra se espesaba, y el terror lo alcanzaba. ¡No!, gritó, sin poder controlar el temblor en su voz. Las sombras se acercaban más, y la figura se desvanecía. No puedo. No voy a perderlo todo. Pero la respuesta llegaría en forma de una elección que jamás podría retratar. Se quedó paralizado, el miedo apoderándose de él. Sería digno del amor que una vez había deseado por encima de todo, mientras las risas resonaban. La decisión ya estaba a la vuelta de la esquina, y la oscuridad se hacía cada vez más fuerte. La lucha por su alma y la de Clara apenas comenzaba, y una revelación escalofriante lo esperaba en la siguiente encrucijada. ¿Era el amor el más grande de los sacrificios, o el inicio de su condena? Raúl se sintió ahogado por la desesperación. La figura oscura frente a él no era simplemente un agente del caos. Era un reflejo de todo lo que había fallado. Miedo, culpa, amor. Todo se entrelazaba en un nudo imposible de deshacer. ¿Qué tengo que sacrificar?, casi gritó, su voz resonando como un eco en la penumbra. ¿Estás realmente preparado para hacer lo que sea necesario?, murmuró la sombra. Sus ojos brillaban con una luz interna que desafiaba la lógica. La vida de aquellos a quienes amas es el costo, continuó, su voz cortante como el acero. Raúl cerró los ojos, tratando de aferrar un pensamiento constante que se negaba a aparecer. La risa burlona de la sombra retumbaba a su alrededor. Sabes que esto no acaba aquí, ¿verdad? Hay un camino que tomar, y tú solo puedes tomarlo. Así que, ¿te atreves a salir adelante, aunque eso implique perderte a ti mismo? ¡No!, Raúl gritó, incapaz de asimilar esa realidad, pero en su corazón, un destello oscuro de aceptación comenzó a crecer. Nunca había querido enfrentarse a sus demonios. Siempre había sido más fácil relegarlos a las sombras. Podía oír el llanto de Mateo, un eco entre los recuerdos, y eso lo mantenía vivo. Los sacrificaré, pero no perderé a mis hijos. En ese instante de claridad, una oleada de energía se disparó a su alrededor. Desde el rincón más profundo del cuarto, las sombras comenzaron a distorsionarse, chasqueando con una intensidad terrible. El símbolo que había dibujado en el suelo volvió a brillar, como si respondiera a su resolución. «Esto lo haré por ti, Clara, por Mateo. Ustedes son mi razón». Las palabras brotaron de su ser, como una infernal proclamación. La figura oscura titubeó. Su esencia vaciló ante la oleada de amor y determinación que emanaba de Raúl. Las sombras se zigzagueaban, como si estuvieran en conflicto. «No puedes cambiar el destino», respondió la sombra, con una ira que resonaba en el aire pesado. Pero Raúl no se achicó. «Tal vez no puedo cambiar el destino», replicó, sus ojos intensos, fijados en la sombra. «Pero sí puedo luchar por el amor que me une a ellos. No voy a dejar que tus mentiras me atrapen». Con un grito desgarrador, la oscuridad se intensificó. Las figuras que representaban sus miedos, sus preferencias, todo lo que había reprimido, comenzaron a surgir. La figura de Clara se dibujó claramente por un instante. Sus ojos vacíos reflejaban dolor. «Es un engaño», murmuró, y Raúl sintió como si un puñal cortara su alma. «¡No!», gritó, y al hacerlo, un poder sobrehumano se liberó en su interior.
Recordó a Clara en sus mejores momentos, sonriendo, riendo, estando ahí siempre. El amor es más fuerte que los miedos. ¡Te lo prometo!, gritó. El calor de su declaración rompió la penumbra alrededor. Sin previo aviso, el símbolo en el suelo comenzó a brillar intensamente, y un resplandor de luz lo envolvió. La oscuridad emitió una risa hiriente, pero era incapaz de resistir. Aquella luz, nacida de la necesidad de proteger su familia, comenzó a consumirla. Raúl arrastró cada fragmento de amor y cada recuerdo, mimando a Clara y Mateo en su mente, mientras la sombra se retorcía y chillaba, impotente ante el poder del amor. Sintió como si el suelo temblara bajo sus pies, y, finalmente, la figura oscura se desvaneció, dando un rugido que resonó por toda la habitación. A su alrededor, las sombras se disipaban, y con cada rayo de luz que penetraba, los ecos del dolor se iban diluyendo. En un instante que pareció una eternidad, Clara apareció. Su rostro estaba iluminado por la luz. El brillo en sus ojos volvió, llenándolos de amor. «Raúl», susurró, y él sintió que su corazón se llenaba de alivio. «¡Lo hiciste! ¡Mateo!», gritó, buscando a su hijo con desesperación. Y allí, en el rincón, el pequeño apareció, envuelto en luz. «¡Papá!», exclamó, corriendo a sus brazos. Las risas de sus hijos, del amor que había anhelado, llenaron la habitación. La oscuridad, que una vez había amenazado a su familia, había sido reemplazada por una luz que brillaba intensamente. «Lo hemos logrado», dijo Clara, mirándolo con una calidez que erradicaba todos los horrores que había pasado. Raúl sabía que la batalla había sido dura y que nadie había salido completamente sin rasguños. Pero juntos, en ese momento de luz, la oscuridad significaba nada frente al amor que los unía. Sabía que todavía habría desafíos por delante y que el precio por el verdadero amor siempre sería alto. Pero ahora era un camino que recorrerían juntos, sin sombras que los persiguieran. Raúl sonrió, abrazando fuerte a su familia. La oscuridad había sido derrotada, pero el verdadero desafío apenas comenzaba: reconstruir la vida con sus errores y aprender a amar al máximo en cada respiro, porque era ese amor lo que había vencido a la oscuridad. Entonces, al mirar a sus seres queridos, comprendió que siempre se podía encontrar una luz en la oscuridad, y mientras ellos se fundieron en abrazos, el eco de su risa resonó en el aire, un recordatorio del triunfo del amor sobre la sombra. «Sus sombras no volverán», afirmó Raúl con seguridad, pues él y su familia eran un faro de esperanza en un mundo de incertidumbre. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia. También es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a que más historias lleguen a personas como tú. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.